Gloria a Dios, aleluya, bendiciones a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están conectados en este en vivo, en este día domingo, por gracia y misericordia que el Señor Jesucristo nos ha regalado un día más, una semana más, otro mes más de vida para estar aquí adorando y glorificando al único que es bueno, nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo. Un fuerte aplauso para el Rey que habita arriba en gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Quiero primeramente empezar, antes de nada, antes de continuar con el servicio y la predicación de hoy, darle las gracias primeramente a mi Señor Jesucristo por nuevamente brindarme la oportunidad de estar parado aquí frente a vosotros con un nuevo mensaje de esperanza, un nuevo mensaje de vida eterna, un nuevo mensaje de edificación, amados hermanos y hermanas, un nuevo mensaje que nos hará crecer, un mensaje que nos hará ver la vida de un punto de vista que no lo habíamos visto antes, que nos permitirá poder aprender de nuestros errores. Yo le doy gracias a Dios por brindarme a mí la oportunidad de poder estar aquí compartiendo palabra que Él ha enviado a su pueblo amado. En el nombre de Jesús, primeramente, y toda la gloria sea a Él. Y muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Y también muchas gracias a nuestra amada hermana pastora, que también me brinda la oportunidad de estar parado aquí frente a vosotros en el nombre de Jesucristo. Un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a encomendarnos en las santas manos de nuestro Dios Todopoderoso, para que seas tú, oh Rey, para que seas tú, mi Dios, quien nos reveles tu santa escritura, tu santa palabra. Háblanos, Padre, porque aquí estamos no para escuchar teologías humanas o pensamientos de hombre. Estamos aquí para escucharte a ti. Estamos aquí para adorarte a ti. Así como las multitudes te seguían hace 2000 años cuando tú estabas aquí en la tierra, así hemos venido nosotros a buscar y escuchar tu rostro. Así como tú hablabas en la antigüedad a Moisés, a Abraham. Háblanos hoy en esta tarde. Háblanos hoy en este día. Háblanos hoy en este momento, Dios mío de la gloria. En el nombre de Jesús, que no salga ni una palabra más de mi boca, ni una palabra menos, para que no sea tu voluntad. Alabado, glorificado y exaltado por los siglos de los siglos sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. El mensaje que Dios nos manda en este día, la palabra que Dios le quiere entregar a usted en este día, sea a cualquier hora que usted esté viendo este mensaje, si está viéndolo en vivo, está viéndolo en esta hermosa tarde de este hermoso día domingo, pero puede ser que usted lo esté viendo en la madrugada, en la noche, al amanecer, la próxima mañana o ahorita conmigo. Pero la hora que sea que usted lo esté viendo, sepa bien, y este es el mensaje que Dios le manda, sepa bien que usted tiene una protección, que todos los verdaderos hijos e hijas de Dios bíblicamente tienen una protección, tienen un escudo, tienen un brazo fuerte que los está guardando en todo aspecto de su vida. Nuestro baluarte, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Por tanto, si Dios es nuestro baluarte, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, cuando pasa algún mal en nuestras vidas, no se enoje, no se moleste, no llore, no lamente, no grite, no salte. Espere en Jehová nuestro Dios, porque Él es nuestro baluarte. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos guarda. Pero si nosotros salimos y tomamos justicia por nuestra propia cuenta, entonces ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué más tiene que hacer Dios? Señor, castiga al fulano porque me hizo esto y esto y lo otro. Ah, pero tú también le hiciste esto y esto y lo otro en respuesta a lo que te hicieron. Entonces aquí no hay justo, ni uno ni el otro está bien. Los dos están mal. Mire el Señor, ¿por qué le dice? Si te dan en la mejilla, turn the other cheek, pon la otra mejilla. ¿Por qué dice eso? Y hay una gran insensatez, incredulidad y suma ignorancia
Que yo he escuchado a mucha gente que dice, eso de darle otra mejilla, ponerle otra mejilla, que me den otra, eso yo no lo pienso así, yo no lo creo, esa parte de la Biblia no va conmigo. Jesús no te está diciendo que seas un tonto. Jesús te está diciendo, mía es la venganza. Porque si a ti te dan una cachetada y tú le devuelves la otra, entonces ¿cuándo Dios va a venir a hacer justicia? A cambio, a ti te dan la cachetada y tú lo dejas en manos de Dios. Dios verá que te hicieron injusticia. Dios vendrá y regresará y pondrá las cuentas claras. Por eso es que dice, turn the other cheek, pon otra mejilla, porque las cosas no se van a quedar así. Nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras tantos ejemplos de seres que estuvieron atribulados en su vida, que no respondieron ellos, sino que dejaron las cosas en manos de Dios. Mire cuántas veces, por gracia y misericordia de Dios, he predicado y se ha tocado el punto del rey Ezequías. ¿Quién fue el rey Ezequías? Fue un rey que estaba en guerra y venía un rey pagano de otras tierras que se llamaba el rey Sennacherib. Venía ante él y le mandó cartas escritas. Y en las cartas decía, oh rey Ezequías, yo vengo ante ti y te voy a destruir, te voy a matar, voy a tomar posesión de todo. Y le decía, ¿pudieron los dioses de las otras naciones salvarles? Tampoco podrá tu Dios en contra de mi mano. ¿Qué Dios te podrá salvar de mi mano? ¿Qué hizo Ezequías? Salió con un gran ejército enfrente a pelear con Sennacherib. No, Ezequías corrió al templo de Jehová a presentarle las cartas. Le dijo, Dios mío, aquí traigo las cartas que este demonio me ha enviado. Yo de mi parte no haré nada, pero en tus manos lo entrego. Haz justicia, Dios mío. Haz justicia, Padre mío. A ti acudo, a ti apelo, Dios mío. ¿Y sabe qué pasó? Dios le respondió y le dijo, no temas, Ezequías, pues yo pondré mi garfio en su nariz. Garfio es anzuelo para hoy en día. Yo pondré mi anzuelo en su nariz, dijo el Señor. Yo pondré mi anzuelo en su nariz, dijo el Señor. Y por el mismo camino que vino, por el mismo se irá. ¿Y saben qué terminó la historia? Llegó Sennacherib y cuando iba llegando, ¿qué pasó? Tal y dicho como Dios había dicho. Volvió por su camino y cuando llegó a donde él estaba, vinieron a su templo a adorar a su Dios y pedirle refugio a su Dios pagano, Sennacherib. Vinieron sus hijos, sus propios hijos, y lo traspasaron a donde él estaba adorando, a ese demonio pagano que él estaba adorando. Pero ¿cómo hubiera salido la historia si el rey Ezequías no hubiera dejado las cosas en manos de Dios? ¿Qué hubiera pasado si el rey Ezequías hubiera dicho, aquí la carta dice, te voy a matar, te voy a quitar la tierra y tu Dios no podrá salvarte? Pues vamos a mandarle una peor nosotros, le vamos a decir, tu ejército no sirve para nada. Dos ignorantes hablando. Por eso el Señor dice bien claramente, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Dios no te dice, turn the other cheek, pon otra mejilla para que te hagas un cobarde. Dios no te dice, si te dan una cachetada, pon otra mejilla para que te den otra y te quedes tú avergonzado como un cobarde. Te lo dice para que Él pueda tomar su venganza. Porque a ti te darán en la mejilla, pero una bofetada de Dios a aquel que hizo injusticia tuya hará mucho más daño que cualquier bofetada que tú puedas volver. Sufrid el agravio, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y hasta que aprendamos esto verdaderamente vamos a poder crecer, amados hermanos. Porque ¿por qué el cristiano de hoy en día no puede crecer? Por andar con esas cositas. La fulana me hizo esto, pero yo le hice lo otro de vuelta. ¿Está hablando de mí? Pues yo hablo de ella, fíjate que esto y esto y lo otro. Él dijo esto de mí. Pues yo digo esto de él, esto y esto y lo otro. ¿Dónde está la justicia que Dios va a hacer? Si la justicia tú la estás tomando a tu propia cuenta. Si tú mismo estás viniendo y haciendo juicio y veredicto y dictando la justicia, la sentencia de qué es lo que tú tienes que responderle o qué es lo que tú tienes que hacerle por aquella injusticia que te hicieron. ¿Dónde está el espacio para la justicia de Dios? Mía es la venganza. Yo soy tu baluarte, dice el Señor. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo soy tu escudo. Yo soy tu espada. Yo soy quien te guarda.
Pero ¿hasta cuándo dejaréis que yo os guarde? Porque cuando yo voy a querer hacer mi justicia, ya sale delante el cristiano de hoy en día, tomando las cosas en su propia mano. Deje las cosas en manos de su baluarte, en manos de mi baluarte, en manos de mi protector, que es un baluarte, algo que lo protege, como un muro, una fortaleza. Su baluarte, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi baluarte. El Señor Jesucristo es el baluarte para todo aquel que ha profesado que Él es su Dios, que Él es su Dios en su vida y que usted vive conforme a su voluntad. Y como les decía, hace poquito yo escuché y supuestamente una canción cristiana que decía, si tú me pegas a mí, me das en la mejilla, yo te la voy a devolver, porque esa parte de la Biblia no va bien conmigo. Esa parte de la Biblia, toda la Biblia está bien, pero eso de que te peguen en la mejilla y poner la otra, que te den otra, eso no va bien conmigo. Ignorante hablando, porque nuevamente os digo, Dios no te lo dice para que seas un cobarde. Dios no te lo dice para que seas un cobarde. Dios te lo dice porque Él hará justicia. Él hará justicia. Cuando Él ve injusticia, Él hace justicia. Cuando Él ve injusticia, éntrele bien, Él hace justicia cuando Él ve injusticia. Pero yo me voy a morir esperando en Dios. Y miren, la fulana va para arriba y para arriba, para arriba, y yo más para abajo, para abajo, para abajo. Que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Tal vez no en el tiempo que usted espere, porque ¿quién es usted para decirle a Dios cuándo Él va a hacer las cosas? Pero que Dios hará justicia. Él hará justicia con tal que espere en Él y reconozca que Él es su escudo, que Él es su baluarte. Pero tú eres mi baluarte, Dios, pero yo le devolví la cachetada a la fulana. Dígame, ¿qué Dios? ¿Ya te las cobraste? Le va a decir Dios. Te dieron una cachetada y tú ¿qué devolviste? Otra cachetada. Pues también, están a mano. Te hicieron un mal. Y tú devolviste el mal. Están a mano. Mire, déjeme decirle, cuando usted deja las cosas en manos de Dios, usted ni necesidad tiene de abrir la boca ni defenderse. Usted, cuando deja las cosas en manos de Dios, cuando Dios es su baluarte, cuando Dios es su protector, cuando Dios es el que lo guía, cuando Dios es el que lo guarda, cuando Dios es su escudo, cuando Dios es su espada, usted ni abrir su boca necesita. Usted ni abrir su boca necesita, porque allá va Dios al frente suya defendiéndole. Allá va Dios siendo su pronto auxilio en las tribulaciones. Allá va el escudo fuerte frente suya, defendiéndole y apartando todo dardo de fuego del enemigo, de Satanás, del mundo, de todo mal. Pero no sé por qué no entendéis mi palabra, dice el Señor. Yo soy tu baluarte, sí, pero no parece, porque tú tomas justicia en tus propias manos. Tú juzgas, tú das veredicto, tú haces lo que tú crees que es correcto. Pero lo que es bueno para el hombre es malo para Dios, y lo que es bueno para Dios es malo para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígame, ¿usted verdaderamente cree que su juicio, lo que usted piensa que es justo, es más justo de lo que Dios puede pensar? Cualquier respuesta que usted piense o veredicto a algo que le hicieron, ¿usted cree que si Dios le dice, no, yo voy a hacer otra cosa, usted cree que es más justo y más sabio lo suyo a lo que Dios tiene pensado hacer? No, es que Dios, es que si lo dejo en manos de Dios, hermanito, me voy a morir y eso nunca lo voy a lograr a ver. ¿Y a ti qué te importa si lo ves? Solo sabe bien que Dios tomará venganza. Mía es la venganza, dice Cristo Jesús. Mía es la venganza, dice Cristo Jesús. Siempre el Señor ha cuidado y ha guardado sus siervos y siervas. Siempre el Señor les ha guardado de todo mal, les ha apartado de todo mal. Siempre el Señor ha estado con ellos.
Miren situaciones de la vida. David no mató a Goliat porque David tenía gran puntería. David mató a Goliat porque Dios estaba con él. Dios no lo dejó en el momento de tribulación. Dios fue su baluarte, Dios fue su protector y la guía de esa piedra para que se fuera a clavar en la frente de ese animal Goliat. Por eso David lo pudo hacer, no porque David era macizo, David era el mejor ahí de todos. Sí, fue valiente y sí fue un gran siervo de Dios. Pero el que le dio la fuerza para poder hacerlo fue Dios. El que estaba con él fue Dios. El que lo protegió fue Dios. El que lo guió fue Dios. El que con quien él caminó fue con Dios. Dios lo protegió de tanto mal al rey David. De tantas cosas lo protegió, lo apartó aquí, lo apartó allá. ¿Cuántos ejemplos bíblicos tenemos? ¿Cuántos ejemplos bíblicos? Ya vamos a ir más tardecito. Aquí vamos empezando la palabra de este día en el nombre de Jesús. ¿Cuántos ejemplos bíblicos tenemos? Escritos están para ejemplo nuestro. De gente que se les hicieron verdaderas injusticias. Pero que Dios al final ajustó las cuentas. Dios al final vino y ajustó las cuentas. Mira aquel que David le mandó a pedir pan para comer y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es David para que yo le dé de mi comida? ¿Cómo que quién es David? ¿Cómo que quién es David? Pero ¿sabe qué pasó? 10 días después, Dios hirió a este hombre. Dios lo mató. Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque las cosas fueron entregadas en manos del Señor. Las cosas fueron dejadas en manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ah, no, pero ahí está equivocado, porque la Biblia dice que David iba a ir y cortarle la cabeza. Sí, iba a ir. Pero cuando vino Abigail, la esposa de este hombre, le dijo: no tomes en cuenta la insensatez, básicamente la mente tan pobre que tiene mi marido. Aquí te traigo la comida que necesitabas, la comida que querías, y por favor acéptala. ¿Qué hizo David? Ah, bueno, está bien que la trajiste, pero todavía tengo que ir a matar al pueblo. No. ¿Sabe qué hizo David? Por este acto que tú has hecho no voy a ir yo, y dejo las cosas así. Por este acto que tú has hecho. Y David dejó las cosas así. David no fue me voy a sacar la cólera, que dijo: ¿quién es David? No, David lo dejó así. Pero Dios no lo dejó así. 10 días después, Dios hirió a Nabal. Dios hirió a este hombre que había hablado tan mal del siervo de Dios. Dios no deja las cuentas a medias. Dios siempre ajusta cuentas. ¿Y cuándo fue? Inmediatamente lo dijo y le cayó un rayo en la boca a Nabal y murió. No, 10 días después, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que Dios va a hacer justicia a la hora que Él quiera. A la hora que Él quiera. A la hora que Él encuentre el momento perfecto, el momento correcto. Porque Dios no hace cosas imperfectas. Dios hace cosas y actúa en el momento preciso, en el momento perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos están recibiendo de la palabra de Dios en este día en el nombre de Jesús? Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en este día y vamos a escudriñar y ver qué Dios le quiere decir a su iglesia en el nombre de Jesús, en el libro de los Salmos, capítulo 27. Y empezando desde el versículo 1, la palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es tu baluarte. Cristo Jesús es tu escudo. Jesús, pero mira, yo dije: no temeré mal alguno, pero vinieron y me destruyeron. No temas, que las cosas no se quedan así. Señor Jesús,
he perdido. No estuviste conmigo. Las cosas no se quedan así. Las cosas no se quedan así. Señor, fui destruido. Yo soy tu baluarte, dice el Señor. ¿Cómo que has sido destruido? Tú no has sido destruido. Si alguna cosa tú piensas que has sido destruido, Señor, ¿cómo permitiste que esto pasara? Porque muchas veces Dios va a permitir que cosas pasen. Pero ¿sabe por qué? Porque a través de la tribulación nosotros crecemos. Y Dios permite que la tribulación llegue a su vida, que a veces ciertas cosas pasen en su vida para que usted pueda crecer y aprender de lo que pasó, para que usted pueda aprender a confiar más en Dios, para que usted pueda ver la mano de Dios. Porque Dios se glorifica, amados hermanos. Siempre se fija que la gente viene a contar testimonios a la iglesia cuando algo estaba pareciendo mal en su vida, cuando todo iba para abajo de a pique. Pero ahí de repente apareció Dios. Ahí lo vemos. Pero Dios está con nosotros a cada momento. Pero como les estaba diciendo, sí van a pasar cosas en nuestras vidas. Sí nos van a pasar cosas, injusticias, males, tristezas. Pero sepa bien que todo no pasa así debajo de la mesa. Ya se olvidó el fulanito. ¿Usted cree si el Señor Jesús nos dice que en aquel día Él enjugará cada una de sus lágrimas? Cada una de sus lágrimas. Dejará que se queden las cuentas así cuando le hagan injusticia. Pero oiga bien, cuando le hagan injusticia sin que usted haya hecho injusticia de vuelta. Porque el hombre solo ve la injusticia cuando es contra uno, pero no ve la injusticia cuando uno se lo está haciendo a otro. Y dice, Dios mío, me tenés que proteger. ¿Y por qué te voy a proteger si tú estás tomando las cosas en tus manos? ¿Qué voy a hacer yo? Si la venganza ya lo tomaste tú, el veredicto ya lo diste tú. Yo te dije, te dame una mejilla, pon la otra. Pero tú no lo hiciste. Te dieron una mejilla y tú le devolviste dos. Entonces, ¿quién está más mal? ¿Quién está peor? ¿Quién está mejor? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Aquel está mal porque aquel me pegó primero. Sí, pues te pegó una y tú le devolviste dos. ¿Será que tú estás el doble de mal? Ven cómo Dios hará justicia. Como Dios va no, vamos a venir aquí a castigar aquí esto, porque aquí está, si acaso va a castigar a los dos. Si acaso va a castigar a los dos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque Él tomó justicia. Él te puso a ti encima de tus enemigos. Mira lo que dice. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Que me rodean. En otras palabras, ya los tienes ahí bien cerquita. Mira, ya te están angustiando. Ahí están ya te llevan ahí bien cerquita, que te van a agarrar tus enemigos. Pero Dios dice que en el día del mal Él te esconderá en su tabernáculo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire qué belleza cuando usted deja que Dios tome el control, que Dios tome la venganza, que Dios haga justicia. Que Dios no le va a hacer ahorita. A usted no le importa.
a usted eso no le importa. Pero sepa bien que va a haber justicia. Va a haber justicia en mi día, Señor, tal vez no en sus días, pero que va a haber justicia. Va a haber justicia, que Dios va a arreglar las cuentas. Dios va a arreglar las cuentas con tal que la injusticia haya sido hecha en contra suya y sea verdadera injusticia, y usted sea un hijo e hija de Él. No demande justicia cuando usted es el injusto. No demande justicia cuando usted es el agredor. No demande justicia cuando usted es el que está en el mal, porque no le vaya a caer de sorpresa que a usted le den la cachetada y diga: Señor, haz justicia. Y venga Dios y le diga: ¿quieres que haga justicia? ¿Quieres que haga justicia? Pues bueno, aquí te va, y le caiga más mal. Y le caiga más mal. Porque no es injusto nada más el que recibe, digamos, la cachetada. Porque ¿por qué le dieron esa cachetada también? Que digamos, si usted está frente a la pastora y usted dice una blasfemia ante Dios, ¿va a decir Dios haz justicia? Si usted dice una blasfemia ante Dios y por eso recibe una bofetada y pide justicia, de un rayo del cielo que le va a caer en verdad. De un rayo del cielo que le va a caer en verdad. Dios hará justicia. Oiga bien, Dios hará justicia, no injusticia. Dios, déjeme repetírselo, Dios hará justicia. Y justicia de Dios, ¿lo entienda usted o no lo entienda? Es justicia verdadera. ¿Cuántos dicen amén? No, yo le pedí justicia a Dios y mire, más bien peor me puse yo. Yo le pedí justicia a Dios y mire, más bien a mí me castigó. Entonces está usted poniendo en tela de juicio los juicios de Dios. Mejor cállese. Cuando venga el mal a su vida, entregue las cosas en manos de Dios. No agarre las cosas y manténgaselas. Agarre las cosas y entrégueselas en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Glorificado sea tu nombre, Señor, y exaltado por los siglos de los siglos, porque solo tú eres Rey justo, solo tú eres Rey bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Pero aquí estamos predicando y aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Pero lamentablemente no todos la reciben, no todos la quieren entender. No todos quieren tomar el mensaje de Dios. No todos quieren recibir la bendición de Dios. No, eso de darle otra mejilla, no. Eso de quedarse uno con las cosas atragantadas, no. No, hay que ser cobarde, no. Yo no soy ningún cobarde. Es que Dios no te está diciendo que seas cobarde. Dios no te está diciendo que seas cobarde. Pero, ¿qué pasa? Dice el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Tú que piensas que yo te digo dale otra mejilla y tú dices que es cobardía. ¿Qué dice el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6? La palabra lee en el nombre de Jesús. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No te estoy diciendo, dice el Señor Jesús, que seas un cobarde. Yo no quiero que perezcas, pero Dios te dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuánta gente juzga? Nuevamente os digo, ¿cuánta gente juzga y dice, no, eso no es bueno, no, hay que tomar uno venganza? No, conmigo no vayas a hacer eso, hacerlo con Jesús. Así decía esta supuesta alabanza. Try Jesus, don't try me, because I fight. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con? Y es una alabanza, decía, try Jesus, prueba a Jesús, pues no me pruebes a mí, porque yo peleo. ¿Y cómo es una alabanza? ¿Cómo es una alabanza? Eso es ignorancia. Y por eso Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y de colmo dice, hay una parte de la Biblia, yo sé que Jesus said, turn the other cheek. But that part of the Bible don't just go with me. Jesús dijo, dale otra mejilla. Pero esa parte de la Biblia simplemente no casa conmigo. Ignorante hablando.
ignorante hablando. No entiendes, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el Señor. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No te digo dale otra mejilla porque seas un cobarde inútil que no te puedes defender. Lo digo para que me dejes la venganza en mis manos, dice el Señor. Pero ¿hasta cuándo entenderéis? ¿Hasta cuándo tendrá Dios que estar lidiando con el hombre de esta manera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia, en el nombre de Jesús? ¡Qué paciencia de Dios! Mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy tu baluarte. Yo soy tu protector. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Pues viene la tribulación y tú le diste 3 bofetadas al fulano. Muy bien. Muy bien. ¿Tomaste justicia? Oh, no, sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Y dicen que son cristianos. Ahí empieza, miren, y por nuestra razón el nombre del Señor es blasfemado. Por nuestra razón el nombre del Señor es blasfemado. Deje que el Señor haga justicia. Deje que el Señor tome las cosas en su mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, dice el Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. También yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Dejemos que Dios tome la venganza. Porque bien como puede ser que responda en el momento, puede responder de aquí a 10 días, o de aquí a 10 años, o de aquí a 20 años, 100 años, pero que Dios va a hacer justicia, va a hacer justicia. Mire, por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, ¿qué dijeron? ¿Barrabás o Jesús? Suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Crucifíquenle a Jesús. Pero él no ha hecho nada, dijo Pilato. Bueno, entonces yo me lavo las manos y que la sangre de este justo sea sobre vosotros. ¿Ok? ¿Y qué dijeron? Que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué pasó? Nosotros podemos ver en los años 40. Pasó el holocausto. Que lamentablemente, desgraciadamente, pues, muchos quieren decir, sí, tenía que haber, también se murieron, no solo los judíos, también mataron a gitanos, homosexuales, mataron aquí, sí, mataron. Pero de cada millón mataban a 1 tal vez, o a 10 de cada millón de muertos judíos. Cada millón de muertos judíos. ¿Pero por qué era eso? Las cuentas estaban, mire, ajustando. Era un ajuste de cuentas, estaban saltando la cosa. ¿Por qué? Porque Dios los estaba castigando. Porque ellos por su misma boquita dijeron que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso el Señor aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La manifestación en la carne de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo. Pero ¿qué dice? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y ese es el gran mal, mire. Ese es el gran mal de la humanidad, que la humanidad simplemente no entiende a Dios. No entiende a Dios. Y por eso el Señor Jesús mismo dijo, y si no me entendéis aún ahorita que te estoy hablando con palabras terrenales, ¿cómo me entenderéis si os hablare las celestiales? Si tanto problema hace darle otra mejilla, ¿cómo entenderéis que yo te trate de explicar muchas cosas más ocultas? Veamos en dónde nosotros estamos y veamos a dónde tenemos que llegar. Veamos cuánto nos falta. Y si no le falta mucho, pues dele gloria a Dios y siga más adelante y crezca más en el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús nunca hay un techo donde usted, llegué al tope, ya no puedo crecer más. Siempre hay donde crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor Jesucristo. Y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Mía es la venganza, dice el Señor Jesucristo. Entended la voz de Cristo Jesús en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hoy los quiero llevar a una historia de un personaje conocido por muchos, pero tal vez esta historia no se la conozca, no se la sepa, y va a aprender algo nuevo. Pero el enfoque que quiero que aprenda y vea es que vea cómo Cristo Jesús siempre, siempre, siempre está ahí por sus hijos. Cómo Cristo Jesús está siempre, 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 siempre ahí, cuidando y guardando a sus hijos. Que como les dije anteriormente en la predicación, cuando usted deja las cosas en manos de Dios, usted ni tiene que abrir su boca para que Dios haga la obra en su vida, para que Dios haga justicia. Pero no pida, Señor, te pido justicia para que la fulana aprenda a respetar quién soy yo. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Eso es maldad en su corazón. Y el problema es que nosotros no queremos entender la justicia de Dios. No queremos entender la justicia de Dios. Pero sepa bien que Dios siempre está ahí por sus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Lo entienda usted, sean 10 años o sean 10 horas, 10 minutos, 10 segundos. Dios siempre está ahí por sus hijos e hijas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, esta historia que vamos a ir a leer en este día, por gracia y voluntad del Señor Jesucristo, se trata de nuestro amado hermano y apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un servidor de Dios que nadie me puede discutir que fue hijo de Dios. Un hombre que su caminar, su ministerio fue algo de verdaderamente uno quedarse en la mente humana y quedar completamente admirado. Yo personalmente, el apóstol Pablo, yo lo admiro bastante. A todos los discípulos del Señor Jesús fueron hombres grandes, valientes, fuertes, tanques de guerra verdaderamente espirituales. Que ellos verdaderamente, si usted se pone a pensar y toma un momento en analizar, ellos sí, vivieron tribulación, persecución, tristeza, dolor, enfermedades, humillaciones. Usted no vive nada de eso. Si había alguien que iban a pedir justicia, eran ellos. Amén. Pero ellos sabían quién era su baluarte. Nosotros no vemos que cuando agarraron al apóstol Pablo y lo dejaron como muerto fuera de la ciudad, nosotros no vemos que Pablo se levantó y dijo: hey, ¿saben qué? Ya voy a traer la mara para que vengan y les den duro. No, ya voy a ir a llamar a mis homies que vengan y les vamos a dar duro aquí todos. No. ¿Qué dice la palabra que hizo el apóstol Pablo? Cuando él quedó como muerto, dice la palabra, se levantó. Cuando ya habían ido, se levantó, sacudió sus vestidos y siguió su camino. Él dejaba todas las cosas en manos de Dios. Escrito está en una de las epístolas que él escribe a las iglesias. Y dice, os escribo, y sigue escribiendo ahí la epístola, y al final de un capítulo dice: y a fulanito de tal, y a fulanito de tal, a quien he entregado en las manos de Dios. Oiga bien, no dice a quien yo mismo, me caen bien mal, ya no los voy a dejar entrar ahí a mis predicaciones. No, a quienes he entregado en manos de Dios. A uno que menciona es un tal Alejandro el canderero, o el caderero, Alejandro el caderero. La palabra no nos dice cuál fue el fin de este hombre, pero quedó escrito: al cual lo he entregado en manos del Dios viviente por blasfemo. ¿Cuál habrá sido el fin de este hombre? No está escrito o no sabemos. Sepa bien que Dios hace justicia. El apóstol Pablo dijo que este tal Alejandro el caderero era un blasfemo, era un estorbo en la obra del Señor Jesús. Y no dijo: yo la voy a ir a matar. No dijo: yo le voy a hacer esto. El cual lo he entregado en manos de Dios. Lo he entregado en manos de Dios. Y si Dios se lo quiere mandar directo al diablo, que Dios haga su voluntad. Si este hombre quedó escrito hasta en la Biblia por blasfemo, ¿usted cree que él tuvo un buen fin?
Si la palabra de Dios dice que todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia en el Espíritu Santo. Y este quedó escrito como blasfemo. ¿Usted cree que Dios dijo, Pablito nada más dijo que me lo entregó a mi papá? No le voy a hacer nada. Dios hizo un ajuste de cuentas con este hombre. ¿Lo sé yo? No, yo no lo sé. Lo que sí sé es que este hombre pagó. Que él pagó por todos. ¿Y cómo usted lo sabe por 100% seguro? Porque yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios. Dios hizo justicia, porque lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era predicando la palabra de Dios para que los gentiles hoy en día, 2000 años después, usted pueda estar escuchando este mensaje. Usted pueda estar escuchando este mensaje. Dios, le aseguro al 1000 por 1000, Dios hizo justicia. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un Cristo vive? Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Nos dice la palabra y nos narra esta bella historia que a mí me encanta en el libro de los Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18, nos narra la palabra del Señor Jesucristo, esta bella historia, y comienza así en el nombre de Jesús. Hechos 18, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Estamos leyendo desde el versículo 1 para pintarle el cuadro, qué es lo que estaba pasando. El apóstol Pablo no fue a Corinto solo porque, vamos a ir a Corinto, dicen que es bonito, dicen que... Y en ese tiempo Corinto era una ciudad bien transitada, bien importante, bien esencial para el comercio de ese tiempo, porque por ahí pasaban los barcos. Para no tener que dar la gran vuelta, pasaban por Corinto, tenía un puerto a un lado y un puerto al otro. Era una ciudad, era una sección de Grecia bien transitada, a donde había mucha gente, muchos mercaderes, había barbaridad de gente. Y como podemos ver aquí, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Tengan en mente, cuadro, estamos pintándole y preparando la cena. Pablo está en Corinto. Pablo viene de Atenas. ¿De qué venía Pablo de hacer en Atenas? Mira, ahí andaba de nada más paseando y haciendo eso. No, Pablo venía de Atenas, de haber estado recién predicando en el Areópago, diciéndole a los griegos: veo que sois muy religiosos y que tienes estatuas para todos, pero veo que tienes una estatua que dice: para el Dios no conocido. A ese Dios yo os predico en este día. Ese Dios es Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos para darnos salvación a todos los gentiles, a todo ser que crea en Él. De eso venía el apóstol Pablo, de predicar el famoso mensaje que muchos conocen como el mensaje de el Dios no conocido. El Dios no conocido. Por eso dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, que fue donde él predicó este mensaje, y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. ¿Por qué les dije que Corinto era una ciudad bien esencial, una ciudad importante? Porque era una ciudad que tenía un puerto a un lado, un puerto al otro. Era una ciudad de comercio, que quiere decir que cuando fue dada la orden que todos los judíos salieran de Roma, muchos judíos que vivían en Roma fueron a Corinto, porque era una ciudad tan importante, era una ciudad tan grande, esencial. En ese tiempo era una ciudad moderna, importantísima, de comercio. Había gente judía, griegos, romanos. Básicamente usted piense una zona completamente transitada y llena de gente. Amén. Y el apóstol Pablo fue a Corinto, no a pasear, no a hacerse rico, a predicar la palabra de Dios. Él sabía que ahí habían muchos judíos. Él sabía lo que se estaba metiendo. Y aún así fue a predicar el año bueno del Señor, el año agradable de nuestro Dios Todopoderoso. El mensaje que es predicado y predicado y predicado en esta iglesia, que solo Jesús es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí tenemos a Pablo
acaba de llegar de Atenas a Corinto. Se encuentra con un judío llamado Aquila y Priscila, su mujer, que vienen de Italia, porque Claudio ha sacado todos los judíos de Roma. Y dice el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sí, el apóstol trabajaba, y eso es otra cosa. Sí, el apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas, nos dice la palabra del Señor Jesús. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Eso sí, el apóstol trabajaba, pero su meta primordial era predicar la palabra de Cristo Jesús. Y oiga bien, aquí una llavecita extra para todos los que dicen, no, el sábado hay que guardarlo y esto, aquí, lo otro. El apóstol Pablo iba y predicaba los días sábados, predicaba los días de reposo. ¿Por qué? Porque ya no es la ley que salva al hombre. Amén. Para empezar, aquí es nada más una llavecita extra. Nos estamos saliendo un ratito. Aquí la ley ya no es la que salva a la humanidad. Para empezar, para usted ser salvo por la ley, tiene que ser descendiente directo terrenalmente de Abraham. Tiene que ser judío, para empezar. Si usted es de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, usted no le califica. La ley ya no es la que salva, sino la que salva hoy en día es el nuevo pacto, por la razón que Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Si no, dice el apóstol Pablo, en vano murió Cristo, si fuera la ley que salvase. Si es la ley quien salva, en vano murió Cristo. Y Cristo Jesús nos ha mandado a guardar los mandamientos de Él. Entonces aquí podemos ver el apóstol Pablo en día de reposo, supuestamente que no tenía que hacer nada, que era el día sábado. Él iba y predicaba y discutía con los judíos en las sinagogas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una extra llavecita, un dulcito extra que nos da Dios para hacernos crecer y aprender más de su palabra, en el nombre de Jesús. Y discutía en la sinagoga todos los días, oiga bien, todos los días de reposo. Un día de reposo no faltaba ir a la sinagoga a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, otros grandes siervos de Dios, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Aquí estamos viendo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, predicando que Jesús era el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús es el mismo Jehová, Dios Todopoderoso de los ejércitos, manifestado en carne, que murió en la cruz por toda la humanidad. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo. Pero aquí podemos leer que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, oiga bien, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Tengan en mente, en un día sábado, él predicaba los sábados. Amén, estaba entregado por completo, entregado a la predicación por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Aquí vamos. Aquí hay algo. Aquí hay un mensaje. Aquí hay algo importante. Porque oiga bien, Pablo predicaba todos los sábados a los corintios, y creían judíos y creían griegos, pero algunos blasfemaban y otros no querían aceptar. Pero oiga aquí,
Sí habían unos que sí creían. Porque dice, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Sí había mucha gente que quería aprender y creer en el Señor Jesucristo. Sí había gente que creía en el mensaje que traía Pablo. Pero aquí podemos ver, Pablo dijo, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Desde ahora miré a los gentiles, pero le pareció el Señor de noche en visión y le dijo, no temas, sino habla y no calles. Tal vez el Señor vio, Pablito ya se me va a ir para otro lado. No, Pablo, yo soy tu baluarte. No temas, no temas. Yo te cuido, yo te guardo. Pase lo que pase, Pablo, yo te voy a guardar. Yo te estoy cuidando, Pablo. No temas, sino habla y no calles, le dijo el Señor. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo el Señor. Ninguno te va a hacer mal, Pablo. Ninguno te va a hacer daño, Pablo. Yo tengo a mucho pueblo aquí en Corintos. Yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto. Yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad, Pablo. Habla y no calles, no temas. Pues yo haré justicia si el caso, Pablo, alguien te hiciera algo, yo haré justicia. Pero yo te digo de antemano, Pablo, nadie te va a hacer nada, porque yo tengo mucho pueblo aquí en Corintos. Yo tengo mucho pueblo aquí en Corintos que tiene que ser salvo, que tiene que escuchar de mi mensaje. Por tanto, habla y no calles, Pablo. Por tanto, habla y no calles, Pablo. Y nos dice el versículo 11. Y Pablo tomó justicia en sus manos y dijo, estos corintios malagradecidos, yo me voy. Por otro lado, no, versículo 11 dice, y se detuvo ahí, oiga bien, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Se estuvo ahí 1 año y 6 meses predicándoles la palabra de Dios, dice la palabra. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Oh, un momento. Jesús, tú dijiste que no me iban a hacer daño, pero aquí me están llevando al tribunal. Jesús. Me les voy a escapar aquí a estos. Mía es la venganza. Tranquilo, Pablo, porque ya vamos a leer lo que sucedió. Aquí podemos ver el apóstol Pablo nuevamente. Veamos toda la historia. Viene de Atenas de predicar a Jesucristo, llega a Corintos. Se encuentra, dije la palabra, con un judío llamado Aquila que venía de Italia, con su mujer Priscila, dice la palabra del Señor Jesucristo. Se encuentra con ellos, trabaja con ellos porque eran del mismo oficio. Llega, dice la palabra del Señor Jesucristo, Silas y Timoteo, cuando llegaron de Macedonia a Corinto, ven al apóstol Pablo predicando y entregado por completo el mensaje. Y en esa ocasión muchos blasfemaban y muchos no querían aceptar. Solo el apóstol Pablo dijo, yo me voy, desde hoy me voy a los gentiles. Pero dice la palabra del Señor que uno llamado Justo y uno llamado Crispo creyó con toda su familia, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Le apareció el Señor y le dijo, Pablo, no calles, sino habla. Ninguno te echará mano, yo estoy contigo. Ninguno te echará la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo el Señor Jesús. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Vamos a que metan a Pablo preso, que lo maten si es posible. Nos vamos a juntar todos nosotros y vamos a llevar a Pablo ante Galión, que es el procónsul de Acaya.
y él podrá sentenciar a Pablo. Versículo 13. Diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Este persuade aquí a todos los judíos a adorar a Dios contra la ley. Recuerde, tenga en mente por qué los judíos estaban yendo hacia Galión. Porque él era una persona en poder, supuestamente. Él estaba una persona en poder, supuestamente. Y los romanos ahí en ese tiempo eran los que tenían el control. Los romanos, los que estaban ahí, dijeron: bueno, vamos a ir, que sea ahí, que aquí Galión con el procónsul, aquí estamos en Grecia, y los romanos aquí todo, y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer que Pablo lo metan preso, vamos a hacer que Pablo lo maten, vamos a hacer que Pablo le hagan esto, le vamos a hacer un mal a Pablo. Galión, estimadísimo Galión, como debían de haber venido, grande Galión, traemos a que predica y enseña a los hombres a adorar a Dios de una manera que no es conforme a nuestra ley. Era la acusación. Veamos el versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, aquí está el mensaje y aquí está el punto que quiero que vea. Y al comenzar Pablo a hablar, o sea que él tal vez estaba. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Un momento, traían a Pablo a ser juzgado, traían a Pablo a que lo mataran, traían a Pablo a que lo metieran preso. Y Pablo, cuando iba a empezar a hablar, Dios respondió. Y Pablo, cuando iba a defender su caso, Galión dijo: no, un momento. Si este hombre hubiese cometido un crimen ahí, sí los toleraría por derechos vuestros. Pero si es cosas de palabra, de leyes vuestras, afuera. Aquí no, yo no voy a ser juez de esto. Y dice el versículo 16: y los echó del tribunal. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Que el apóstol Pablo, sin tener que defender su punto, fue salvo por voluntad de Dios. Fue guardado por el Señor sin tener que abrir su boca. Sin tener que abrir su boca, Dios lo guardó, Dios lo apartó del mal, Dios lo apartó de aquel mal que los judíos se habían reunido para hacer en contra de él. Dios lo guardó. Por eso Dios le dijo: no temas, Pablo, no temas, Pablo, no calles, habla, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Créelo, iglesia, en el nombre de Jesús. Dios está contigo. Mira el apóstol Pablo, a comenzar, no lo digo yo, a comenzar, dice la palabra en el versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y para afuera. Y los echó del tribunal. Ve usted bien cómo te quedó el ojo, diablo. ¿Cómo te quedó el ojo, diablo? Tú te habías puesto de acuerdo con todos los judíos santos que guardaban la ley para venir en contra de Pablo, para venir en contra de un hijo de Dios. Vea la mano gloriosa de Dios, que el apóstol Pablo ni tuvo que defender su caso. Oiga bien, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, ni abrió su boca, ni habló, porque dije la palabra, a empezar a hablar iba Pablo. Pablo tal vez, enseña a adorar a Dios en una forma que es contra la ley. El apóstol Pablo tal vez, agarrado por todos ahí que lo habían traído a hablar, no, dijo Galión, no. Miren, si fuera un crimen que este hombre ha cometido grande, entonces os toleraría y os haría caso y os escuchara. Pero si son cosas de vuestra ley, palabras, nombres vuestros, juzgad a vosotros, pero yo, no.
para afuera. Para afuera. ¿Y por qué los judíos querían que él lo hiciera? Porque los judíos, conforme a la ley, tienen el mandamiento: no matarás. Por eso era con el Señor Jesucristo que lo llevaron a los romanos, porque ellos supuestamente no lo podían matar, porque la ley de Dios decía: no matarás, no matarás. Pero los romanos sí podían hacerlo. Amén, queriendo lavarse las manos de alguna manera. Pero aquí ellos lo llevaban al procónsul, lo llevaron a Galión, que era procónsul de Acaya. Que sea Galión que lo haga, pero al fin nosotros sacamos lo que queremos. Pablo es encarcelado, así lo callan, ya lo hemos soportado 1 año y 6 meses. Pero dije la palabra que cuando él iba a hablar, oiga lo hermoso y lo bello, y le ruego a Dios que le abra sus ojos para que lo pueda ver. Cuando el siervo de Dios iba a hablar, lo habían acusado. A Pablo lo habían acusado, lo habían traído porque este hombre anda perturbando y enseñando cosas que no son correctas. Para empezar, mira el servicio del apóstol Pablo, que él, sabiendo a lo que se metía, siempre iba todos los sábados a predicar. Siempre iba y dice, discutía todos los días de reposo. Él sabía que los sábados era discusión que iba. ¿Por qué? Porque el apóstol era un pleitista. No, porque la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero aún así el apóstol iba, aún así el apóstol predicaba, aún así el apóstol se quedó 1 año y 6 meses en Corintios. Y al final de todo eso fue llevado a Galión, que era procónsul de Acaya. Y déjeme decirle, yo, por misericordia y gracia del Señor Jesús, tuve la oportunidad de hace poco, no durante la pandemia, pero poco antes de la pandemia, de viajar a Grecia y poder ir y estar ahí en la sección, el foro ahí que había, donde toda la gente se reunía, y a donde esta bella historia sucedió. Y se cree que, de acuerdo a la historia, ahí está donde el apóstol predicaba. Y de ahí, al caminar, hay como un centro, un cuadrito así, de que era el centro a donde la gente caminaba, pasaba, y donde se hacía un poco de un crowd, de una multitud, para escuchar el mensaje, escuchar la palabra que se estaba dando. Pero atrásito de eso hay unas gradas para bajito. Entonces se cree que, de acuerdo a la historia, que un día sábado, después que Pablo recién había dado el mensaje, él ya iba bajando esas gradas. Ya había terminado el mensaje, él iba bajando las gradas. Y de acuerdo a la historia, se cree que ahí fue donde los judíos lo agarraron y lo llevaron hacia Galión. Y es bien triste pensar esto, porque pónganle, el apóstol venía de predicar. El apóstol venía de dar el mensaje de Jesucristo. Y cualquiera diría, yo qué tengo que andarme ganando estas cosas. Yo que tengo que andarme ganando odio aquí de la gente. Yo que tengo que andar haciendo esto. ¿Por qué? Mía es la venganza, Pablo. No hagas nada, Pablito, le dijo el Señor. No hagas nada, oh hijo. No hagas nada, hija, te dice el Señor. No hagas nada, siervo mío. No hagas nada, déjame a mí la venganza. Ahora, no confundamos la cobardía con dejarle las cosas a Dios. Porque Dios te puede decir hasta tal cosa, pero usted le puede decir, no, Dios, te lo dejo en tus manos. No seamos cobardes. Ya lo dije al principio, que lo que Dios nos manda no es a ser cobarde, es a dejar las cosas en sus manos. Y si Dios le dice, haz tal y tal cosa porque yo estoy haciendo justicia, hágalo. Otra cosa es decir, no, Dios, tú dijiste que lo dejara en tus manos, yo en tus manos lo dejo, Dios, tú haz justicia. Pero si Dios te está diciendo, ve y haz tal cosa, ve y hazlo con tal que sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al comenzar Pablo a hablar, esta historia, como les dije, una historia que a mí me encanta, porque puedo ver la mano de Dios. Cualquiera diría, suerte de Pablo. No es suerte. No es suerte que tuvo el apóstol Pablo. A comenzar a hablar iba él, a defender su punto, a decir que no, él no estaba haciendo nada malo, no estaba predicando a Jesucristo. Estaba predicando a Jesucristo. Pero cuando lo llevan a acusarle, a querer hacerle daño, y el apóstol a defenderse iba, el Señor intercedió. El Señor intercedió y puso en aquel Galión un sentir que dijo, no, stop, hold it right there.
Stop. Si esto fuera un gran crimen que él ha cometido, entonces os toleraría. Pero si son cosas de vuestra ley, no. Si son cosas de vuestra ley, juzgadlo vosotros. Yo no quiero ser juez acerca de esto. ¡Pa' afuera! Y echó para afuera a los judíos. Y así el Señor libró al apóstol Pablo de esta situación. El Señor libró y guardó al apóstol Pablo en esta ocasión. Y dice el versículo 16: y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y aquí nos lleva a otra historia en donde el apóstol Pablo sigue con su ministerio que él seguía. Pero mire, agarraron al tal Sóstenes. Este es el mismo que el apóstol Pablo dice, el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes. Entonces, ¿por qué no libró a Sóstenes? ¿Por qué no libró a Sóstenes? Usted que sabe que después Dios le hizo justicia por esto que le hicieron a Sóstenes. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Sóstenes era alguien que tenía, pues, en la ciudad, en la ley donde él gobernaba, él era una persona con poder. Entonces él tenía más chance de, digamos, que le hagan algo a él, el poder hacer algo, ¿me entiendes? Pero el apóstol Pablo, Dios fue quien lo libró, porque Dios lo guardó, Dios lo apartó del mal. Su protector era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme decirle a usted que su protector es Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Para finalizar, amados hermanos, quiero llevarles al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12. Dice la palabra, para finalizar, la palabra lee en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12 y versículo 17, la palabra lee en el nombre de Jesús. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dice el muchacho que está predicando, dice la pastora, yo pagaré, dice el Señor. Más claro no puede ser el mensaje. El mensaje ha sido entregado y el mensaje hoy está en su posesión. Espero que usted lo mantenga en su corazón y lo ponga por obra en el nombre de Jesús. No pague mal por mal. No pague mal por mal, sino deje las cosas en las manos de Dios. Deje todas las cosas en manos de Dios y siga su voluntad, porque Él le guardará. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo soy tu guardador. Yo soy tu escudo. Yo soy tu espada, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que tiene piedad y misericordia de ti. Yo soy, dice el Señor, tu baluarte. Yo soy tu baluarte.
Por tanto, amados hermanos y hermanas, espero se hayan gozado conmigo en este día. Espero hayan aprendido algo nuevo en el nombre de Jesús. Si no se sabían esta historia del apóstol Pablo, pues hoy se la saben. Y cada vez que quieran pagar mal por mal, recuérdense de esto: que el apóstol Pablo ni tuvo que defender su caso para ser librado del mal que habían preparado hacia él. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios. Él era un hijo de Dios. No vaya usted pidiendo justicia si usted no es hijo e hija de Dios. Bíblicamente, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si le pide algo a Dios, pídale que Él abra sus ojos para que usted pueda ver y llegar a su luz admirable, a llegar a la justicia de Dios y darse cuenta que la verdadera justicia es entregarle su alma a Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro Rey Dios Todopoderoso. Esta ha sido la palabra de este día. Espero se hayan gozado conmigo. Les insto y les invito a que compartan el mensaje con sus amigos. Inviten a gente a la página para que entren a nuestro grupo y puedan también escuchar de la palabra de Dios. Nuestras predicaciones son subidas también a nuestro canal oficial de YouTube. Les invito a suscribirse ahí. También, si sus familiares o amigos no tienen Facebook, les pueden mandar el enlace a través de nuestra cuenta de YouTube. Al terminar la predicación, yo pondré ahí el enlace para nuestra cuenta para que usted pueda ir a verlo también, sea que lo esté viendo en vivo, o sea que lo esté viendo mañana, en 2 días, la próxima semana, en la noche, en la madrugada o en la mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Por tanto, para mí ha sido un gozo y un placer enorme y un gran honor poder estar con todos vosotros, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les amo mucho en el amor fraternal de Cristo Jesús. Espero algún día poder escuchar testimonios de gente que diga: yo llegué aquí a la iglesia y me recuerdo que yo llegué a través de los mensajes en vivo que llegaban. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se les ama mucho y hasta donde llegue la señal, Cristo Jesús me los bendiga. Y no resta nada más que yo les diga: que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Bendiciones.